Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Pérez, coordinador general de Izquierda Unida de Navarra y portavoz parlamentario de Contigo Surekin. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches, Gabón. ¿Dónde se sitúa hoy Contigo Navarra? ¿Es un socio de gobierno? ¿Es un socio crítico de gobierno? ¿Actúa a veces como oposición? Contigo Surekin es una fuerza política de la izquierda alternativa y transformadora de Navarra que mantiene en estos momentos un acuerdo político programático con dos formaciones políticas, con el Partido Socialista y con Gero Abay, pero que sobre todo tiene un firme compromiso con el conjunto de la ciudadanía de Navarra, que es el de defender sus derechos y sus intereses. Somos una formación que estamos empujando, estamos reclamando ambición para desarrollar todo el acuerdo político programático que da sustento al gobierno, por supuesto, pero que también somos críticos para pedir más ambición y más altura de mira a este gobierno y al conjunto de la sociedad de Navarra para alcanzar mejores y mayores cotas de bienestar al conjunto de las familias trabajadoras de Navarra. Bueno, todo eso está muy bien, pero en el día a día, ¿ustedes son críticos o no? Somos una fuerza política que es ambiciosa y a su vez crítica. ¿Con el actual gobierno? Con el actual gobierno y con cualquier panorama político. Nosotros tenemos un acuerdo programático que es de mínimos, es la mejor hoja de ruta que tienen las familias trabajadoras de Navarra para defender sus derechos y sus intereses, pero más allá de ese acuerdo político programático, que es un acuerdo entre tres formaciones políticas, esta coalición tiene propuestas propias, tiene ambiciones propias y reclama ir más allá. Nos sentimos muy cómodos y muy cómodas en el ciclo de cambio político e institucional que comenzó en Navarra en el año 2015, pero queremos ir más allá. Nuestra vocación es transformadora, nuestra vocación o nuestra aspiración es la de gobernar para transformar Navarra y en ello estamos empleados y empleadas. Bueno, pues vamos a ver cuál ha sido la transformación de los últimos años. Vamos a ir desgranando un poco todo esto. Antes sí que es verdad, quería comentar que Izquierda Unida apostaba en diciembre por renovar la coalición Contigo Surekin, 2 legislaturas y media que les lleva a tener una visión positiva de la coalición. Dijeron que no había marcha atrás en esa unión de izquierdas, pero no están todas. ¿Qué pasa con Sumar? ¿Les vamos a ver? ¿No? ¿Cómo ven a Yolanda Díaz? Yo creo que tendríamos que separar los contextos. Contigo Surekin, Contigo Navarra, Surekin Nafarroa, es una coalición de Navarra para Navarra, conformada por Podemos Navarra, por Izquierda Unida, por Bacharre, por un grupo importante de personas independientes, por Alianza Verde y por Verdes Ecor. Y Sumar es un movimiento, es una coalición electoral del ámbito estatal que tiene distintos planos de trabajo o de ubicación. Uno es el plano estatal, otro es el plano navarro. En Navarra, Izquierda Unida y el conjunto de formaciones políticas que formamos parte de esta coalición somos conscientes que en estos momentos lo que nos reclama o lo que espera de nosotros y de nosotras la ciudadanía navarra es revalidar esta alianza para poder seguir defendiendo sus derechos e intereses en Navarra, sin perjuicio, por supuesto, que formaciones de carácter federal y estatal, como es mi caso y como es Izquierda Unida, podamos trabajar con otros compañeros y con otras compañeras del Estado en alianzas amplias, en frentes amplios como lo que fue en su día Sumar, para poder aunar fuerzas desde los distintos territorios del Estado español y proponer esa alternativa de izquierdas y transformadora para todo el país. Son planos distintos, vocación la misma, unidad de la izquierda para transformar Navarra y el Estado. ¿Y ahora mismo Sumar suma o resta? Sumar en estos momentos es una coalición que forma parte del Gobierno del Estado, que está realizando las políticas quizás más atrevidas en muy distintos ámbitos, pero que ante la coyuntura actual requiere de una reformulación política, insisto, en el plano estatal. Estamos escuchando continuamente a nuestro compañero Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida estatal, demandando una reformulación de ese espacio para abrir las puertas más aún, para volver a recuperar a esas personas que quizás en los últimos tiempos se han ido quedando por el camino desanimadas y con la aspiración de tener el mejor resultado posible en las próximas elecciones generales, porque la alternativa a un gobierno como este, lo sabemos todos los españoles y todas las españolas cuál puede ser, y una organización como Izquierda Unida para nada quiere perder
permitir que ese hipotético escenario se pueda materializar. Otra cosa es lo que luego ya decida la ciudadanía. Es verdad que están todos los partidos y aquí en Navarra ya empieza la maquinaria electoral a moverse. Ustedes se marcan este semestre para aglutinar fuerzas en torno a la coalición. ¿Quién debe liderar el Parlamento? Contigo Surekin es una coalición plural de la cual formamos parte, mejor dicho, distintas formaciones políticas. Cada formación política tiene sus propios liderazgos. Podemos tiene sus liderazgos, Izquierda Unida tenemos los nuestros, las compañeras de Bacharre, las compañeras independientes, las compañeras del ámbito ecologista también. Y en estos momentos lo que pedimos desde Izquierda Unida o lo que proponemos es realizar cuanto antes ese proceso de negociación. Nuestro objetivo es público, es llegar a los Sanfermines de este año 2026 con la coalición renovada y lista para la próxima convocatoria electoral. Y primero tenemos que hablar de política, no habrá ningún problema. En segundo lugar, tendremos que hablar de herramienta, de la organización, y luego de manera natural los distintos agentes políticos dictaminaremos o elegiremos cuáles son nuestros propios liderazgos y cuál tiene que ser el liderazgo común. No ha llegado todavía ese momento, tenemos valiosos y valiosas compañeros y compañeras dentro de esta coalición que de manera fenomenal podrán ostentar ese liderazgo, y cuando llegue el momento lo hablaremos, lo acordaremos, lo decidiremos y lo haremos público para que la ciudadanía navarra sea la primera en conocer esa propuesta y esa apuesta. ¿Usted tiene interés en dar el paso? Yo soy un militante de Izquierda Unida. Quien me conoce sabe que no tengo ninguna vocación, o no tengo, mejor dicho, ninguna ambición personal. Mi ambición es una ambición colectiva y yo estaré donde mis compañeros y mis compañeras de Izquierda Unida consideren que soy más útil para la coalición y también para la organización. ¿Cree que la ciudadanía navarra está mejor hoy que hace 4 años? Sinceramente, creo que sí. Podemos hablar de macropolítica, podemos hablar de micropolítica. Estamos en un contexto de gran incertidumbre geopolítica a nivel navarro, a nivel estatal, europeo y mundial, pero si hacemos un análisis, por ejemplo, de cuál es la principal preocupación que tienen en estos momentos los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra y del Estado español, tenemos que señalar la de la vivienda. Es evidente que en nuestro país, tras décadas y décadas de políticas neoliberales en este sistema capitalista que han mercantilizado la vivienda, estamos sufriendo una crisis brutal. Esta coalición hace 2 años y medio, en el verano del 23, hizo la atrevida apuesta y la ambiciosa apuesta de gestionar en nuestra comunidad las políticas públicas de vivienda para garantizar realmente ese acceso a esa vivienda digna que nos garantiza la Constitución a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Creemos que las políticas más ambiciosas de este gobierno se están desarrollando en el ámbito de la vivienda, y como muestra una cifra de que conocimos la semana pasada que ratifican que hoy estamos un poquito mejor. Somos muy ambiciosos, queremos estar mucho mejor, pero vamos a hablar de cifras. En mayo pasado el Gobierno de Navarra decretó 21 zonas de mercado residencial tensionados en 21 municipios que abarcaban en torno al 70% de la población, de la ciudadanía de nuestra comunidad. Tras 6 meses después de la aplicación de esas 21 zonas de mercado residencial tensionado, la semana pasada, el jueves pasado, conocimos que en esas 21 municipios, una tónica inimaginable en el resto del Estado, se ha descendido, el precio de los alquileres ha descendido un 8,6%, el alquiler medio. Creemos que esto demuestra que estamos un poquito mejor y que las políticas públicas atrevidas, transformadoras que defendíamos nosotros y nosotras, y que en este caso está liderando nuestra compañera Begoña en esa vicepresidencia, tienen un efecto real. De un alquiler medio en esos 21 municipios hace 6 meses de 848 euros, es lo que pagaba una familia trabajadora de media en esos municipios, en estos momentos 774 euros. No es suficiente, no es nuestro objetivo, queremos ir más allá, pero podemos demostrar que nuestras políticas atrevidas, coherentes y transformadoras van directamente a mejorar la situación de las familias trabajadoras. Sí, es verdad que ese 8,6% de los municipios navarros declarados en esa zona tensionada ha bajado ese precio, pero Navarra sigue siendo la segunda comunidad donde los precios de la vivienda están más altos en toda España, y el precio general sigue subiendo, está casi rozando el 2,5%. Algo más hay que hacer. Por supuesto, hay que hacer muchísimas más cosas. Lo comentábamos la última vez, creo que estuve invitado en esta entrevista, en este espacio contigo, Roberto. Las políticas de vivienda son políticas que requieren de mucho tiempo de proyección para poder ver resultados efectivos.
voy a hacer un ejercicio de honestidad y voy a reconocer públicamente que nosotros y nosotras, quizás ni nosotros ni nosotras, considerábamos que iba a ser posible encontrar en un plazo solo de 6 meses una reducción del 8,6%. Esta semana nos están llamando de medios de comunicación de todo el país, nos están llamando formaciones políticas de todo el Estado, incluso de otros países de nuestro entorno europeo, para interesarse de qué es lo que está haciendo Contigo Surekin en Navarra, qué es lo que está haciendo la vicepresidenta Alfaro en el Gobierno, qué es lo que estamos haciendo el grupo parlamentario en el Parlamento para lograr que tan solo 6 meses se vea una reducción tan importante, modesta, pero importante, del precio medio del alquiler. Quedan muchísimas cosas por hacer. Roberto comentaba, son décadas y décadas de políticas neoliberales que han mercantilizado con la vivienda en nuestra comunidad, y en estos momentos lo que hace falta es prolongar en el tiempo estas políticas atrevidas, coherentes y transformadoras. El objetivo tiene que ser el de garantizar al conjunto de la ciudadanía navarra, incluso al conjunto de la ciudadanía española, el acceso a esa vivienda digna. Es un derecho fundamental que lo recoge la propia Constitución española, y tenemos que trabajar con ahínco, con ambición, como estamos haciendo en el conjunto de esta coalición, para poder alcanzar ese objetivo. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando también de sanidad, se está hablando mucho del coste de la vida, es lo que sigue marcando de alguna manera la agenda política y también la agenda social. ¿Dónde cree que el Gobierno está fallando más? Este Gobierno, si queremos decir dónde está fallando más, quizás deberíamos señalar a la falta de ambición. Hace unas semanas escuchábamos a la presidenta hablar de impulso. Nosotros y nosotras nunca hemos hablado de impulso. Nosotros y nosotras, Contigo Surekin, desde el primer momento de la legislatura hemos hablado de aumentar en ambición. Creemos que tenemos que ser conscientes que este es un gobierno de carácter progresista, con un componente claramente transformador que representamos nosotros y nosotras, que tiene que tener por vocación el ser atrevido para servir de la mejor manera posible a las familias trabajadoras de Navarra. Es un gobierno plural, hay una fuerza como el Partido Socialista, otra fuerza como Gero Abay, otra fuerza radicalmente transformadora como somos Contigo Surekin, tenemos un aliado, un socio presupuestario que es Euskal Herria Bildu, con su propio componente político-ideológico, y lo que tenemos que ser conscientes las distintas fuerzas políticas es que tenemos que empujar con el máximo de los ahíncos, con la máxima de las ambiciones, para lograr las mejores políticas. Muchas veces, sobre todo la parte socialista del gobierno, pierde el tiempo mirando demasiado hacia la derecha, a ver qué es lo que dice UPN, a ver qué es lo que dice el Partido Popular. Nosotros y nosotras no estamos en eso. Nuestra hoja de ruta tiene que ser cumplir ese acuerdo programático para defender esos derechos y esos intereses de la mayoría social. ¿Y dónde cree que se tiene que seguir afanando el Gobierno? En todas y cada una de las áreas de gobierno. Una cuestión que es principal... Pero en todas y cada una no. ¿A usted cuál le preocupa? En estos momentos las principales preocupaciones de esta coalición son las preocupaciones del conjunto de la ciudadanía navarra. ¿Le preocupa la sanidad? Por supuesto, ahí va a ir, Roberto. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Uno de los temas que tenemos pendiente en estos momentos por desarrollar en el ámbito del Parlamento, los socios y las socias de gobierno, es la aprobación de la Ley Foral de Salud. En esta comunidad, como el conjunto del Estado español, tenemos una joya que es nuestro sistema sanitario público, que tenemos que cuidar, tenemos que mimar y tenemos que fortalecer. La gran propuesta que hemos hecho nosotros y nosotras y que seguimos realizando es la de la reformulación del sistema de atención primaria. El sistema de atención primaria sanitario de Navarra y de cualquier otro sistema sanitario es la puerta de acceso al sistema sanitario público. Es ahí, es en ese enclave, en el sistema de atención primaria, donde los ciudadanos y las ciudadanas tienen que encontrar una puerta abierta, una puerta reformulada a las necesidades del pleno año 2026. Las necesidades sanitarias de hoy no son las mismas que las necesidades de hace 2 o 3 décadas, cuando se diseñó el sistema sanitario público español y navarro, y en estos momentos es imprescindible esa reformulación para que sobre esa base poder permitir esa necesaria reformulación y fortalecimiento del sistema sanitario público. En Navarra todos conocemos, Roberto, familiares, amigos o amigas que están esperando en una lista de espera para una primera consulta, para una intervención. Y en estos momentos, junto con la apuesta presupuestaria que ya está haciendo este gobierno, hace falta también ese rediseño del propio sistema en su conjunto para abordar de manera efectiva los grandes retos que tenemos en estos momentos con una sociedad y una población más envejecida, que prolonga sus años de vida, que tiene nuevos hábitos, y ahí tenemos que enfocar. Pero la lista de espera en las especialidades no termina de bajar de los 60.000. Llevamos así muchísimos meses, más de un año, sin que esas cifras se muevan, se oscilan de manera muy débil. ¿Cree usted que ha fracasado el modelo sanitario?
En absoluto. El modelo sanitario actual tiene grandes retos que se tienen que abordar con herramientas útiles. Es un consenso del conjunto de fuerzas del Parlamento, no solo de las fuerzas que conformamos el Gobierno de Navarra, sino del conjunto de fuerzas políticas, que es imprescindible aprobar cuanto antes, discutir, debatir y aprobar cuanto antes esa nueva ley foral de salud. En esa ley foral de salud es donde se debe de abordar de manera integral el diseño actual de nuestro sistema sanitario, desde la atención primaria a la atención especializada, a las distintas áreas de salud, para poder ofrecer la mejor atención a las ciudadanas y ciudadanos de nuestra comunidad, que hoy en día de manera mayoritaria siguen confiando en nuestro sistema sanitario público, porque tenemos unos profesionales y unas profesionales espectaculares que son las que sustentan día a día este sistema, que sigo insistiendo que creemos que es una joya que tenemos que preservar. Vale, pero entonces, ¿qué se necesita? ¿Más dinero? ¿Esa ley foral necesita atraer a más profesionales? ¿Tienen que estar mejor pagados? ¿Cuál es para usted la herramienta necesaria para que la sanidad navarra dé mejor servicio? Porque la ley foral ahora no nos podemos poner a desmigarla aquí. Pero ¿qué es lo que se necesita? ¿Mejor estructura? ¿Mejor gestión? ¿Más recursos? Los recursos, por supuesto, Roberto, siempre son bienvenidos para las políticas públicas sanitarias o para cualquier otro tipo de políticas. Eso es evidente. Pero en estos momentos estamos hablando de una necesaria reformulación del sistema. Ya he señalado previamente, la atención primaria, esa puerta de acceso al sistema sanitario, tiene que dotar en estos momentos al sistema sanitario público navarro de una perspectiva preventiva. En estos momentos no se trata tanto de ir a paliar las enfermedades del futuro, sino ir a prevenir en estos momentos las enfermedades del futuro. Hace falta rediseñar conjuntamente o en su globalidad el sistema sanitario, y nosotros queremos hacer hincapié en la necesidad de esa atención primaria. Es la primera puerta, es a donde llamamos los vecinos y las vecinas de cualquier barrio de Pamplona o de cualquier municipio de Navarra cuando tenemos una problemática. Tenemos que dotar a ese sistema de atención primaria de nuevos perfiles, de nuevos recursos, perfiles profesionales que sean capaces de adelantarse a la proliferación de enfermedades que hoy ya son comunes. Pero usted, por ejemplo, cuando se encuentra en el Parlamento con el consejero Fernando Domínguez, ¿tiene oportunidad de comentarle algo de esto? Usted, cuando habla con sus compañeros de Geroa Bai, que son quienes gestionan la sanidad navarra, ¿qué les dicen? Aunque sea en petit comité. Lo que les decimos desde Contigo Surekin, lo primero es trasladarles nuestro ánimo leal. En estos momentos, gestionar en esta comunidad, Roberto, el sistema sanitario público, sabemos que es un reto alto y complejo. Les trasladamos nuestro ánimo y les pedimos ese ímpetu, les pedimos que cuanto antes se traslade ese borrador al Parlamento. Pasó hace unos poquitos meses un proceso de exposición pública en el cual tuvo cientos y cientos de propuestas del ámbito sanitario, del ámbito especializado, de los sindicatos, de asociaciones de pacientes y de usuarias. Lo que queremos es favorecer cuanto antes ese debate entre todos y todas. No es una cuestión solo de gobierno y oposición en contra. Se trata en estos momentos, lo realmente importante es buscar ese mínimo común que fortalezca el sistema sanitario público para dotarnos de la ley, de la herramienta necesaria que nos permita afrontar los retos del presente, pero sobre todo los retos del futuro para los próximos años, incluso para las próximas décadas, que es lo que requiere un sistema sanitario serio y robusto como el nuestro. Ya. Dice usted que lo que hacen es darles ánimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que ha bajado el nivel de exigencia parlamentaria? No, ¿por evitar roces? En absoluto, Roberto. Yo creo que si hay una de las fuerzas políticas de este Parlamento, de las que forma parte del Gobierno de Navarra, que es exigente en el interno y públicamente, es Contigo Navarra Surekin Nafarroa. Yo creo que la exigencia de esta coalición, y me atrevería a decir que del conjunto de socios del Gobierno e incluso del socio presupuestario, es alta. Nuestros retos son grandes. Nuestro reto principal es revalidar un Gobierno progresista para poder transformar la sociedad, y en ello estamos insistiendo persistentemente con el mayor de los ahíncos y con la mayor de las ambiciones, siendo conscientes también de lo importante y de lo difícil de afrontar algunos retos. No vamos a hacer nosotros política basura ni política destructiva de intentar rentabilizar cualquier cuestión que gestionen otros compañeros desde una posición destructiva. Nuestra presencia en este gobierno es comprometida, es honesta y además es ambiciosa. Dice usted que le llama la atención, incluso le puede llegar a preocupar que el Partido Socialista de Navarra mire tanto a la derecha. Hace unos días vimos, el jueves creo que fue, un rifirrafe con María Chivite. Creo que el jueves pasado, creo. Sí, ¿no? A propósito del acuerdo de Mercosur, usted le dijo a la presidenta que tenía una visión complaciente,
¿qué sacrifica al campo? Ella le respondió que usted no defiende la justicia social más que ella, que no se pusiera por encima. Le dijo también que había hecho una intervención muy populista y coincidente con la que hace Vox. Creo, Roberto, que cualquier ciudadano, que cualquier ciudadana de Navarra que hubiese visto en directo ese debate o que se meta en estos momentos a la web del Parlamento, vaya al apartado de biblioteca y pueda descargarse y ver ese debate, puede encontrar a una presidenta absolutamente, en ese momento, desnortada políticamente. Nosotros, desde Contigo Navarra, Surekin, Nafarroa, comprendemos e incluso compadecemos la frustración que en este momento y sobre esa cuestión pueda tener la presidenta del Gobierno de Navarra, porque sobre esta cuestión y en este momento concreto no está defendiendo el interés general de Navarra, sino lo que le pide o lo que le mandata su partido desde Bruselas. Esta, la nuestra, es una coalición de Navarra y con la firme vocación de defender los derechos de Navarra. En estos momentos, el que diga lo contrario miente. El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur es un acuerdo altamente peligroso para el campo navarro, para el campo español y para el campo europeo. Nosotros les pedimos públicamente a los socios de gobierno, a Geroa Bai y al Partido Socialista, que se opusiesen a ese acuerdo de libre comercio. El Parlamento de Navarra es la sede de la soberanía democrática del pueblo navarro y en 2 ocasiones, en enero del año pasado, 2025, creo que fue, si mal no recuerdo, el día 21, hace 2 semanas también, de este año 2026, también el Pleno del Parlamento se volvió a oponer con contundencia a ese acuerdo de libre comercio, porque lo que nos interesa en estos momentos a Navarra es fortalecer nuestro sector primario, cuidar a nuestros ganaderos, cuidar a nuestras agricultoras. Son ellos y ellas quienes nos dan de comer, quienes nos dan de beber, quien cuida el medio ambiente, quien vertebra el medio rural, generando puestos de trabajo y generando empleo de calidad en nuestros pueblos de Navarra. Y por lo tanto, frente a ese acuerdo de libre comercio, que en beneficio del interés de la industria, sobre todo centroeuropea, sacrifica el conjunto del sector primario de Europa, lo que toca es defender con ahínco el interés general de Navarra, que pasa por oponerse a ese acuerdo de libre comercio y defender de manera cerrada el interés general del campo navarro. Entiendo que puede haber posiciones difíciles para algunas personas, no es nuestro problema. Nosotros y nosotras somos coherentes y quien sabe que estamos en estos momentos, y siempre lo hemos estado, del lado del interés general de Navarra y en este caso del lado del campo navarro. Estamos en el último bloque de la entrevista. Quiero plantearle 4 cuestiones. Le voy a pedir brevedad. Sé que la brevedad hay veces que no es buena compañera para dar respuesta a todo, pero sí que me gustaría conocer la valoración, ahora que ya se han vuelto a aprobar los presupuestos, 8º presupuestos, el acuerdo de gobierno en este aspecto sigue funcionando también con ese pacto presupuestario con EH Bildu, pero ¿está Navarra aprovechando correctamente sus recursos públicos y sobre todo su capacidad fiscal? Nosotros creemos que sí, e incluso con respecto a la capacidad fiscal creemos que podríamos ir más allá y podríamos fortalecer la tributación de las grandes rentas del trabajo y de las grandes rentas del capital para maximizar la recaudación fiscal. Estamos en un contexto en el que los grandes retos que tiene Navarra son cuantiosos, existe una brecha estructural entre la contribución fiscal que hacemos el común de las rentas del trabajo y las grandes rentas del capital, y nosotros y nosotras, en ese contexto que aprobamos una reforma fiscal, queríamos ir más allá, queríamos ampliar la tributación de esas rentas del capital. Es evidente que cualquier persona paga muchísimos más impuestos que una gran empresa, que un gran patrimonio, y creemos que se están haciendo las cosas bien, pero incluso, Roberto, podríamos ir más para allá, más hacia allá, y en ese contexto pediríamos más ambición, y lo seguimos pidiendo en el caso de Navarra, pero también lo están pidiendo nuestros compañeros en el ámbito del Estado. Monumento a los caídos. Ustedes siguen manteniendo que se ha derribado, pero parece que no va a ser así. Seguimos escuchando al común, al conjunto del movimiento memorialista de Navarra, de manera prácticamente unánime solicitan la eliminación de ese símbolo de exaltación fascista que sigue humillando y que sigue revictimizando a las víctimas. Hay 3 fuerzas políticas, el Partido Socialista, Geroa Bai y Euskal Herria Bildu, que siguen empecinadas en resignificar ese monumento, ese símbolo, para perpetuarlo en el tiempo. Nosotros y nosotras mantenemos la postura que siempre habían mantenido Izquierda Unida, Izquierda Esquerra, Bacharre, Podemos, y en este momento legitimados por la reivindicación unánime del movimiento memorialista de Navarra. Ustedes y PSN han propuesto ajustar la plantilla del profesorado de religión de la red pública esta misma mañana, sí, a las horas reales. ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es la justificación para esta decisión?
Pues tenemos que ser conscientes, Roberto, y tenemos que saber explicar muy bien al conjunto de la ciudadanía que a lo largo de las últimas décadas se ha venido reduciendo las horarias lectivas de la enseñanza de la religión en las aulas. Ello ha ido generando una reducción de la carga laboral que tenían los docentes y las docentes de religión en nuestra comunidad y en el conjunto del Estado. A la hora de seleccionar a las personas, a los docentes y a las docentes que trabajan en el sistema educativo público de Navarra, sabemos que priman siempre, salvo en una excepción concreta que ahora lo voy a explicar, los principios de igualdad, mérito y capacidad. No así a la hora de contratar a los docentes y a las docentes de las enseñanzas de religión, que son contratadas o son señaladas o son propuestas de manera discrecional por el arzobispado. Se mantiene el número de profesoras y profesores de religión, se reduce su carga lectiva, por lo tanto queda una brecha. Tenemos cálculos de en torno a 43, 44 jornadas docentes en el sistema educativo público de Navarra que ocupan personas docentes de las enseñanzas de religión que no están sustentadas en las necesidades educativas. En otros momentos cercanos de la historia política de Navarra, ante coyunturas similares, también hubo un momento que fue una reducción de profesores de religión, hubo otro momento de reducción de la carga horaria y de las necesidades de profesores y profesoras de gimnasia, hubo esas reducciones. Aquí en el año 2022, Navarra Suma, en aquel momento, junto con el Guero Abay, mediante una enmienda, generaron una enmienda para blindar unos puestos de trabajo. En estos momentos existe una brecha y estas personas que no han accedido al sistema educativo navarro mediante méritos de igualdad, capacidad y de meritaje, están asumiendo funciones, están asumiendo jornadas que tendrían que ser asumidas por docentes que hayan pasado un proceso selectivo de oposición que demuestre su igualdad, su mérito y su capacidad. Lo que proponemos es cumplir con el acuerdo político programático y derogar esa ley para ajustar la existencia de ese profesorado a las necesidades reales del sistema. Dos últimas cuestiones, que estamos fuera de tiempo. En Tudela, ¿le preocupa la investigación de la Oficina Anticorrupción y de Buenas Prácticas con respecto a ese troceado de contratos para la contratación precisamente de la asesoría jurídica contra la planta de residuos, etcétera? Pues brevemente tengo que señalar que sí, que cualquier noticia de esta nos genera una honda preocupación. Fueron nuestros compañeros y nuestras compañeras de Contigo Tudela quienes alertaron y quienes presentaron esas informaciones a la entidad, al organismo pertinente, y estamos expectantes, y lo que vamos a exigir, como ante cualquier otro posible caso similar, es la máxima de las transparencias y la máxima rigurosidad en la investigación. Y si se demuestra que ha habido alguna actitud o alguna cuestión ilícita o ilegal, pues que se tomen las máximas se exijan las máximas responsabilidades políticas para garantizar, como no puede ser de otra manera, la transparencia y el bienestar y el correcto o mejor dicho, garantizar que la ciudadanía, en este caso tudelana, pueda seguir creyendo y confiando en sus instituciones, en este caso en el Ayuntamiento de Tudela. Por último, también un anuncio que hemos conocido hace unas horas: el presidente del Gobierno apuesta por prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. ¿Qué le parece a usted? Fantástico. Es una propuesta que no la hace el presidente del Gobierno, la hace nuestra compañera Sira Rego, la ministra de Izquierda Unida, la ministra de Juventud e Infancia. Sabemos que en estos momentos el entorno digital es muy adverso para buena parte de la población y más especialmente para las personas más jóvenes, y todas las medidas encaminadas a garantizar la seguridad y el bienestar integral de nuestra infancia y de nuestra juventud serán bienvenidas, con pedagogía y siempre teniendo en el frontispicio de la acción política garantizar el mejor o el mayor bienestar al conjunto de la población y especialmente a la población más vulnerable, como niños, niñas y jóvenes. Y por cierto, hablando de 16 años, ¿le gustaría a usted que se abriera el melón de posibilitar el derecho a voto a partir de los 16? Esa es una propuesta, Roberto, que llevamos haciendo Izquierda Unida en nuestros programas electorales desde que nos conformamos como coalición electoral en el año 86. ¿Y por qué cree que no sale? Pues yo creo porque hay miedo. La sociedad española en algunos momentos, para algunas cuestiones, es muy conservadora y sigue teniendo una visión muy paternalista de la juventud y de la infancia. Contigo, Surekin, lo hemos defendido, de hecho lo llevamos en nuestro programa electoral. Nuestra compañera Sira Rego, la ministra de Juventud e Infancia, desde el primer momento que asumió la cartera ministerial hace un par de añitos, hizo esta propuesta y esperamos que el conjunto de socios del Gobierno del Estado y el conjunto de fuerzas progresistas en estos momentos asuman esa necesaria propuesta para profundizar en democracia en nuestro país. Carlos Guzmán Pérez,
secretario coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti, Roberto, y al conjunto de tu cadena. Que vaya muy bien. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.